Justicia para Colombia, todo, esta ultraderecha, esta oposición anda enloquecida, manden camisas de fuerza, loqueros, lo que sea, encierren a todos estos locos que no hacen sin maltratar al presidente Gustavo Petro, lo irrespetan, lo insultan. Mientras tanto, él está en el Pacífico con su pueblo, almorzando en la casa más humilde. Y para que todos los colombianos se den cuenta, pues durmió en esa casa, pero no lo pudieron tapar los medios de comunicación y Caracol tuvo que mostrarlo. Es el presidente del pueblo, el presidente rebelde, el presidente que muy joven perteneció al M-19 por todo esto, por el pueblo olvidado, el pueblo sin voz, el pueblo empobrecido, subyugado, maltratado, esclavizado por esta ultraderecha, esta oposición y toda esta gente que ha mandado siempre esos gobiernos. Pues no pudieron ocultar esto, que el presidente durmió en la casa más humilde. Pues ahí él siempre lo ha hecho porque él es una persona que no tiene diferencias con el rico, con el pobre, el millonario. Para él todo el mundo es igual. Que él trata de ayudar al pobre, claro que sí, el que más lo necesita. Daño a la institucionalidad cuando Petro pues, está en el Pacífico gobernando para este país, o el país olvidado, trabajando, y este señor anda gritando en redes sociales. Sería un desastre un personaje de estos de que como candidato presidencial, que está utilizando la fiscalía, ni Dios lo quiera, país, haciendo política, haciendo amigos politiqueros y corruptos para fortalecer su campaña presidencial, que va a ser un fracaso totalmente, porque este señor es muy, muy torpe. Pero vean lo que dijo, que debió llamar la atención de todos estos medios. Pero ¿qué se puede esperar del SN, Semana, la W, Blue Radio, de cuestionarle? Ni Caracol, ni ningún medio ayuda a Petro, nadie. Tiene una actitud de machito violento, de esos pasivo-agresivos, frente a cómo se debe llevar la institucionalidad en el país. Bueno, ahí está el fiscal que trata mal al presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, él está trabajando por lo que está pasando en el Chocó, por esas tierras olvidadas, por esas personas olvidadas, como si no fuesen colombianos. ¿Y dónde está Colombia? Yo lo he venido diciendo, yo por este gobierno no me voy a callar, ni me voy a callar hoy, ni me voy a callar después, ni me voy a callar nunca. ¿Está enloquecido? Aquí ha venido una estrategia de destrucción institucional del país y de la justicia colombiana por parte de Gustavo Petro y su gobierno. Entonces, eso es una acusación bastante grave. Primero empieza gritando, casi que llora de la piedra que se tiene y solo vean la cara que hace. O sea, esto ya evidencia de una persona que está fuera de sus cabales hace mucho tiempo. Que Camisas de fuerzas para Colombia. Pues va a llamar la atención de los electores para una campaña presidencial. Y es una grave acusación en contra del presidente indicar que supuestamente Gustavo Petro está destruyendo la justicia de Colombia. Yo me pregunto, ¿cómo? El fiscal no puede salir a lanzar semejantes acusaciones sin mostrar pruebas de cómo Petro está destruyendo la justicia. El hecho de que Petro presente una terna, eso está en la Constitución para la Fiscalía. O que Petro pregunte o haga un tuit o algo así, eso no destruye la administración de justicia. La destruye gente como Barbosa, que irrespeta su cargo y respeta a los colombianos y se mete en política constantemente. Muy grave eso, porque una cosa es uno, como ciudadano del común, opinar sobre Barbosa, sobre el presidente, lo que sea, y otra cosa es que un fiscal, que se supone debe hablar con total entereza, con evidencias, con pruebas, salga y haga política porque sí acusa al presidente de temas graves. Pero eso no tiene ni un granito de arena. ¿Dónde están los supuestos periodistas de Colombia que dicen que ellos apoyan la Constitución y por qué no salen a decir por qué este señor está haciendo campaña Barbosa? ¿Por qué está insultando al presidente? ¿Por qué lo trata mal? Está asustadito porque no quiere que los colombianos se enteren toda la podrición que debe haber en esa fiscalía durante décadas guardado. Bueno, pues mientras tanto el presidente, como les digo, se encuentra al lado de la gente de Chocó y allí con ellos compartiendo, estando un momento con los niños, porque así es lo que debe hacer un presidente en Colombia, que nunca, jamás en la historia de Colombia un presidente lo hizo. Pues aquí han venido con la idea de mencionar, lo vimos con mucha gravedad, lo que está ocurriendo con el magistrado Gerardo Botero, que denunció unos hechos. Me parece muy grave que se presenten tutelas exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que tenga que elegir antes de que se vaya el fiscal general de la Nación. ¿Cómo así? Primero, trata de vincular a Petro en el robo y las supuestas amenazas de persecución contra un magistrado de la Corte. Eso también tiene que presentar pruebas de este señor, porque si vincula a Petro ahí, también es muy grave. Y segundo, dice que le parece grave que un ciudadano por allá interpuso una tutela para que se elija rápido a la nueva fiscal de la terna de Petro, sin dilaciones por parte de la Corte. Eso es un accionar de un ciudadano colombiano que puede interponer la acción de tutela. Pero no le parece grave que el mismo magistrado, Gerardo Botero, desde el inicio, desde que Petro presenta la terna, empezó a tratar de trabar la elección de la nueva fiscal, interponiendo precisamente tutelas, de que porque tenía que incluir un nombre en esa terna, y después una tutela porque Petro lo injurió y le dañó el buen nombre cuando puso un tuit preguntándole a la feminista sobre ese planteamiento de ese magistrado. O sea, a Barbosa eso no le parece grave para entorpecer el proceso de elección de nueva fiscal, sino que le parece grave que un ciudadano X interpone una tutela pidiendo que se haga lo que tiene que hacer la Corte, porque es que nadie le está exigiendo a la Corte que haga algo por fuera de sus funciones, sino que tienen que escoger una nueva fiscal antes de que la vergüenza se vaya. Pero no, fiscalía, porque la que manda y Marta Mancera, Barbosa no tiene el más mínimo poder. Entonces es muy llamativo lo asustado que está. Ese no tiene ni un granito de arena y como les digo, el presidente, mientras tanto, todos están amangualados en contra del presidente colocándole denuncias, demandas por donde sea, pero ahí sí avanzan las demandas y yo no estoy diciendo que no avance, pero que avance para todo el mundo, sea para Petro, sea para Uribe, sea para Cabal, para Polo Polo, para quien se sea, pero que avancen. Pero miren, estamos viendo que no es así, la ley es para un solo lado, para los que son los poderosos, ellos y nadie los investiga. Bueno, mientras tanto el presidente, como les digo, sigue allá al lado del Chocó, a ver cómo puede ayudarlos. Dejen a la Corte Suprema de Justicia hacer lo que tiene que hacer. La Corte Suprema de Justicia puede elegir cuando la Corte Suprema de Justicia lo determine como ocurrido en la historia de Colombia.
Vaya, usted que está interviniendo al parecer que no quieren que elija fiscal, porque está asustado, porque aquí tengo las cifras de lo que usted ha sido lo peor que ha tenido Colombia, y se cree el reizuelo de Colombia, y se cree el hombre más inteligente de todo el planeta y las galaxias juntas, cuando es el más ignorante y no tiene un granito de arena. La fiscalía, fíjense que para el 2022 pierde el 56% de los casos, lo que quiere decir una de dos: acusó a inocentes en el 56% de las veces o dejó culpables libres en el 56% de las oportunidades. O sea, en el año 2022 la fiscalía perdió el 56% de los casos. Eso es muy preocupante. Quiere decir, alguna de esas dos opciones que nos da Fabio, pero lo que más queda en evidencia de esto es un fracaso del fiscal, la ineptitud de la fiscalía. Y para terminarlos, o peor aún, como dice Fabio, puede ser que están dejando a un montón de culpables en libertad por ineptitud de la fiscalía, que yo creo que va más por ahí, porque no están haciendo las cosas bien y los están dejando en libertad. Y como les digo, eso sí, avanzan todo en contra de Gustavo Petro, todas las demandas, pero la ñeñe política no. Todos los casos que tienen que ver con el uribismo, con la ultraderecha y la oposición, están congelados, los archivaron, no los investigaron, en más ni siquiera allanaron ninguna parte. Pasos agigantados en un proceso que hay contra la campaña del presidente Gustavo Petro por una supuesta financiación irregular a su campaña de parte de FECODE, que había aportado 500 millones de pesos, y entonces están investigando, por allá estuvieron allanando las oficinas de FECODE, pero van súper rápido. No digo todo lo que tenga que ver con la izquierda, el progresismo, el gobierno de Petro, eso es pero volando en las investigaciones. La ñeñe política, por ejemplo, se hacen las denuncias, se presentan todas las pruebas, ¿y qué hizo la fiscalía? Nada. Todo. No, es que ni siquiera investigó, ni siquiera allanó nada, o sea, no realizó ninguna diligencia por parte de esa institución para investigar. Todo lo archivaron, no les importó las denuncias. También la financiación, por ejemplo, aparentemente irregular de un venezolano a la campaña de Iván Duque, con casi $200,000, si no mal recuerdo. Que obviamente no se puede, un extranjero no puede financiar campañas políticas en nuestro país. También todo lo archivaron. También lo relacionado con la callita Daza, por ejemplo. Todo archivado. No le dieron importancia ni investigar. Pero si tiene que ver algo con Petro, es rápido. Reiteran, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Avanzan, mejor dicho, rapidísimo en ese sentido. Sí, que las investigaciones sean para todo el mundo, pero presten atención, salió Cabal a denunciar al presidente Gustavo Petro porque él quiere hacer un partido, porque quiere unir a su partido. Dijo que estaba haciendo campaña política, si no estamos en política ahorita, María Fernanda Cabal interpuso una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por posible participación en política ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y vean la denuncia. Esto porque a raíz de la muerte de Pía Córdoba, pues el presidente Petro le dijo a los partidos, a los miembros del pacto histórico: oiga, reúnanse, organicémonos, creemos una sola colectividad, avancemos en ese sentido. Que le recuerdo a María Fernanda Cabal, el pacto histórico es el partido del presidente Gustavo Petro, por el cual, el partido no, la alianza por la cual el presidente Gustavo Petro se hizo elegir para la presidencia de la República. Está participando en política, denuncia por participación política del presidente Gustavo Petro, la interponente de la Cámara. Entonces, María Fernanda Cabal se basa en el artículo 127 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la fuerza pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 19 de la Constitución. Este artículo habla de Barbosa, sobre prácticamente. Los miembros de la rama judicial, empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, órganos electorales de control y de seguridad, no pueden meterse en controversias políticas. Petro hace parte de la rama ejecutiva, no de la rama judicial. ¿Quién sí hace parte de la rama judicial? El fiscal Francisco Barbosa, la fiscalía. Barbosa. Es decir, el fiscal no puede meterse en controversias políticas. Y lo hace. Ni partidos, ni movimientos, ni hacer nada de eso que precisamente hace el fiscal. Entonces, este artículo que trae a colación María Fernanda Cabal para la denuncia contra Petro, yo creo que afecta muchísimo más y en peor grado al fiscal Barbosa. Petro no considero que estaba participando en política porque hablaba de su propio movimiento, de su propio sector, por el cual se hizo elegir. Además, no estamos en procesos electorales y además este artículo ni siquiera lo menciona la rama ejecutiva, ni pues sí, la rama ejecutiva, mejor dicho, que pues obviamente la rama ejecutiva no puede participar en política. Es decir, si estamos en un proceso electoral, ningún funcionario puede participar en política. Entonces esta señora habla de la participación política de la rama judicial. Esto debería ser el argumento para denunciar al fiscal general de la nación, no a Petro. ¿Y para cuándo la denuncia contra el fiscal Barbosa? Y las denuncias que ya están en la comisión de acusaciones, ¿para cuándo el avance? Que todos estos congresistas que son los que investigan a Barbosa le tienen miedo al parecer, porque no avanzan esas investigaciones, se quedaron en nada. Mientras tanto, Cabal movilizando esta investigación. También la investigación en contra de Petro por el tema de la campaña y supuesta financiación irregular en la Cámara, también la están tratando de avanzar. Es que, lo que digo, no, el problema no es que avancen esas investigaciones, el problema es que a unos sí y a otros no. Increíble. Ellos siempre se protegen. Toda esta ultraderecha, esta oposición, toda la vida se ha protegido. Pero vaya, que llega un presidente como Gustavo Petro, eso quieren rápido. Están investigando, pero sale Margarita Cabello, también está en contra del presidente Gustavo Petro, porque este es de la ultraderecha también. Un cargo que no merece estar en Colombia. Tratando también de hacer política contra Petro. O sea, acá a estos funcionarios no les importa nada. Están ataque al gobierno. Precisamente, ahorita se conocía que la procuradora inhabilitó al canciller Álvaro Leiva. Lo suspendió, mejor dicho, lo suspendió por 3 meses, porque andan haciendo unas investigaciones contra Álvaro Leiva. Entonces esta señora salió también allá a gritar y a hacerla de que son dictadores, parecen dictadores de este país. Dice, una dictadura solapada, les he dicho. Para eliminar la procuraduría. No lo voy a permitir. Y no porque sea caprichosa, sino porque estamos en un Estado social de derecho y en una democracia. Y mientras estemos en eso, no se puede permitir. ¿Y cómo esta señora no puede permitir eso? ¿Acaso ya qué poder tiene en Colombia? Para eliminar la procuraduría se deben pasar los respectivos proyectos en el Congreso de la República para modificar desde la Constitución y las normas. Si los congresistas pasan los proyectos y se aprueban,
Para eso está el Congreso, eso es la democracia de la que habla. ¿Acaso esta señora está amenazando a congresistas que quieren eliminar la Procuraduría? Que de hecho estoy de acuerdo y se debe hacer una reestructuración de esa entidad, pero ella está amenazando a los congresistas directamente. A este punto estamos llegando, esta gente está loca. O sea, hablan de que Petro supuestamente respeta la institucionalidad y vean que no lo va a permitir una dictadura, se creen dictadores, y lo curioso que habla de que estamos en una democracia, en un Estado social de derecho, pues precisamente esa democracia y ese Estado social de derecho permite que el Congreso modifique la Procuraduría, o la elimine si quieren, con los respectivos proyectos y debates que se desarrollen. Allá Bueno, ¿ustedes qué opinen? Que quiten toda sinvergüencería de la Procuraduría. Comiencen a comentar, den like, suscríbanse al canal, compartan. ¿Qué opinan?